Ok, entonces regresamos y bueno, pues lo que nos tocaba ahora para este segundo bloque es pues ver ejercicios ahí antes de seguir este, los ejemplos, ¿verdad? Obviamente como para ir analizando lo que sería todo esto que estamos viendo de cantidad de movimiento lineal y ver lo que serían entonces los modelos, ¿verdad? Que hicimos, el sistema aislado y no aislado. Más que todo lo que nos vamos a concentrar en esta parte del sistema no aislado. ¿Por qué? Bueno, pues porque en la parte de colisiones vamos a ver muchísimo, básicamente en todos los casos, vamos a ver lo que serían sistemas aislados. Entonces, pues, más que todos los ejercicios que vamos a hacer aquí tienen que ver con la parte de impulso. Bueno, pues ahí lo que hay son un par de ejercicios que estaban ahí del libro, que hablan sobre esa parte, qué sé yo, un impulso, uno pues solo lo que le dan o lo que piden, perdón, más bien es una fuerza promedio, y en el otro, bueno, pues lo que está es hablar un poco ahí sobre una fuerza variable en el tiempo, que lo que hacen es que nos dan a gráfico. Pero bueno, entonces vamos a ir viendo esos dos. El primero, entonces, como les decía, era uno que solo pide fuerza promedio, que sería el que está en la diapositiva 11, el 3, ¿verdad? Del libro, que de hecho ese problema 3 tiene un problema, problema con un problema. No, ese problema 3 tiene un error ahí, podríamos decir, que es un error de traducción. ¿Ok? De hecho, a mí siempre, o sea, cuando uno lee el ejercicio, uno siente, ¿verdad?, como algún tipo de sinsabor en cómo se mencionan las cosas y lo que se pregunta. Entonces, y pues por eso me di a la tarea de ir a buscar lo que sería la versión en inglés para ver qué era lo que estaba pasando y pues sí, en efecto, hay un error ahí hay una omisión, se puede decir más bien, en lo que es la traducción al español. No sé si será porque, bueno, pues la editora Cengage tiene su equipo en México. No sé si será que en México es menos, menos popular el béisbol o qué será, pero el punto es que no se logró traducir bien. Entonces lo que dice ahí es, una pelota de béisbol se aproxima a la placa de home con una rapidez de 45 metros por segundo. Entonces nótese que nos da una rapidez, dice, moviéndose horizontalmente justo antes de ser golpeada por un bate. Entonces se está moviendo horizontalmente, todo bien, lo golpea un bate, ¿verdad? El jugador batea la pelota dándole una rapidez de 55 metros por segundo, pero nótese que no se dice hacia dónde, solo se dice que la batea y le da una rapidez. Ok, pero ¿hacia dónde va ese objeto? A nosotros en esta parte de cantidad de movimiento lineal nos importa mucho en qué dirección va el objeto porque trabajamos con vectores. Entonces, el vector velocidad es sumamente vital para nosotros entenderlo, tanto el inicial como el final. Ya sabemos que el inicial es algo horizontal, pero el final no nos están diciendo. Bueno, en la versión de inglés lo que dicen es que es algo, un término que ellos llaman pop-up, ¿ok? Que es básicamente cuando usted le golpea a la pelota y lo que hace la pelota es simplemente subir, o sea, sube, ¿verdad? Completamente vertical y luego baja. Obviamente eso es a veces un poco, ¿cómo decirlo?, riesgoso, digámoslo así, como maniobra en el béisbol, porque justamente dependiendo de qué tanto suba, el que la envía, ¿verdad? O el que la dispara, pues podría recogerla o podría agarrarla en el aire y pues hacer el out. Pues, bueno, eso ya son muchas cosas ahí a hablar, ¿verdad? De deporte, béisbol. No es como que sea mi fuerte y nada por el estilo, pero el punto es que pues es una de las técnicas que se pueden hacer. Entonces eso significa, el pop-up significa que la bola sale completamente vertical hacia arriba. Entonces justamente eso es lo que está haciendo este bateador. Hace ese golpe, ¿verdad? Y en la versión inglesa dice que se hace el pop-up haciendo que vaya 55 metros por segundo hacia arriba en la vertical, completamente vertical hacia arriba. Entonces, eso es una información adicional, digámoslo así, que hay que meterle ese enunciado en español, que la rapidez que anda 55 metros por segundo es hacia arriba. Pero bueno, entonces la pelota dice que tiene una masa de 145 gramos y dice que está en contacto con el bat durante 2 milisegundos. Ya ven que es un intervalo sumamente corto de tiempo y es lo que tiene sentido. Entonces, ¿cuál es el vector fuerza promedio que la bola ejerce sobre el bat durante esta interacción? ¿Ok? Vean que es el que la bola ejerce sobre el bat, no el que el bat ejerce sobre la bola. Entonces, recordemos, ¿verdad?, que esto es una ley acción-reacción. Entonces, hay un impulso que se le da a la bola, ¿verdad? Pero ese mismo impulso en dirección contraria, técnicamente también se lo tiene que hacer la bola al bat, ¿ok? O al bate.
deberíamos decir, ¿verdad? Ya, el VAT es un término muy agringado, por decirlo así. Ojo, agringado. Este, se me da la voz ahí. Eh, bueno, entonces eso es lo que tenemos por ahí. Nótese que se nos da la masa de la bola y se nos dan sus velocidades, si lo notan, ¿verdad? La rapidez, pero también con una dirección, agregando lo que dije, se nos dan sus velocidades inicial y final. O sea que nosotros fácilmente podríamos ahí sacar lo que sería el delta P, el cambio en la cantidad de movimiento lineal. Teniendo el delta P, podemos entonces analizar lo que es el impulso por el teorema, ¿ok? Y bueno, pues teniendo el impulso, entonces podemos sacar lo que es una fuerza promedio, ¿ok? Entonces, básicamente esa es la idea que tenemos por ahí o lo que tenemos que analizar. Entonces, partamos de eso, justamente el hecho de analizar lo que sería el cambio, el delta P, la cantidad, perdón, el cambio y la cantidad de movimiento lineal. Entonces, eso será delta P es igual a P final menos P inicial. Pero vean que esto de acá yo lo puedo ver como MV final menos MV inicial. ¿Okay? Donde M pues, es una constante en este caso. Y de hecho en nuestros ejercicios se va a mantener las masas de cada uno de los objetos se mantienen constantes, ¿sí? Puede que en algún momento los objetos se unan, entonces simplemente suma de masas, pero no vamos a tener objetos con masa variable como por ejemplo cohetes, eso no lo vamos a ver en este curso. Está ahí en el libro, si alguno lo quiere leer y le interesa, pero no lo vamos a estar analizando en este caso. Bueno, entonces la masa es constante, no nada más tenemos ahí el final inicial serían las velocidades, y entonces lo que nos damos cuenta aquí es que delta P será lo que tenemos por ahí en esa parte de velocidad final y velocidad inicial. Bueno, pues en la velocidad final, vean que nos están hablando de una velocidad en J. Y después en la parte inicial estamos hablando de una velocidad en I, ¿ok? En I. Muy bien. Entonces, bueno, ya dependerá de cómo queremos tomar la notación de esto. Vean que no es algo como que nos digan mucho en qué dirección exactamente es que se mueven ellos. Entonces, sería bueno que nosotros lo definamos al puro inicio, ¿ok? Como está ambiguo en el enunciado, entonces nosotros decimos, ¿verdad? Lo que sería cada una de las direcciones. Entonces, digamos que, bueno, pues la bola primero en el inicio yo voy a decir que su velocidad va a estar dada en I, ¿verdad? Claramente por ser horizontal. Y voy a decir, por ejemplo, que va en I, este, bueno, imaginémonos aquí al bateador, ¿verdad? Que la golpea. Entonces ella viene y digamos que entonces va hacia la izquierda. Entonces yo voy a decir que la velocidad es de menos, aquí la velocidad inicial, es de menos 45 metros por segundo en I. ¿Okay? Entonces este menos está diciendo que se mueve hacia la izquierda. ¿Okay? Y después al final, pues dice que se mueve hacia arriba, ¿verdad? Según lo que les había dicho yo ahí, que está en la parte en inglés. Entonces, así es bastante fácil, ¿verdad? De intuir. O esa, pues, no hay mucho quite. Le ponemos el positivo hacia arriba, ¿verdad? En la parte en foto. Entonces, más que todo es la parte horizontal que no nos dicen, ¿verdad? Exactamente en qué dirección. Entonces, pongámosle negativo ahí. Y bueno, entonces ahora sí, ya podemos llegar y hacer lo que sería este análisis, ¿verdad? Nótese que entonces lo que vamos a tener ahí es masa por esto de acá, 55,0 metros por segundo, eso en J. Vean que ahí no hay nada en I, y aquí lo que tenemos es menos la masa por los 45,0 metros por segundo en I. ¿Ok? Y aquí un menos, ¿verdad? De hecho, un menos que me hace falta por ahí. Entonces, bueno, sí, eso sí. Entonces vean que ese menos y ese menos se pueden ir, ¿verdad? Que aún más. Y esto no se puede sumar, o sea, no puede quedarse, no se puede juntar, digamos así, que serán números porque uno está en I y el otro está en J. Esto tiene un carácter vectorial, entonces no puedo hacer esa unión. Entonces, pero sí lo que puedo hacer es multiplicar esos valores, cada uno de esos valores por la masa. Que vean que serán esos 2 por 0,145 por el hecho de que tengo que pasarlo a kilogramos, ¿verdad? Y está en gramos la que nos dan. Los 45 por 0,145. Bueno, perdón, voy a hacer primero la parte en I. Voy a hacer primero la en I. Bueno, sí, estaba haciéndolo. 45 por 0,145. Entonces será 6,525. Bueno, y esto perfecto, porque aquí entonces puedo mostrar lo que serían este, ¿cuánto dije que era? 6, ¿cuánto?
puedo mostrar que serían las unidades, 6,52, básicamente ahí redondeado, 6,52, y entonces eso en I, y después lo que será la parte en J. Estoy poniendo nada más ahí en orden I luego J, pues, porque si lo notan, con eso cambia un poquillo el orden de lo que está arriba, entonces por si acaso. Y ahí será 7,98 redondeado. Si van conmigo, ¿verdad? Si lo están haciendo en la cálculo, notarán que aquí había un 5, pero no había nada más, entonces paso al par, ¿verdad? O dejo el par. Y en este caso dije 7, ay, se me fue. 7,90 y qué? 98. Sí, 98. Que en este caso realmente es un 975. Entonces 5 no tiene nada después, entonces voy al par, busco al par, ¿verdad? Lo que hemos dicho que eran las reglas ahí que utilizamos de redondeo. Entonces, eso de ahí en kilogramo metro por segundo. ¿Okay? Esas son las unidades de la cantidad de movimiento lineal. No tienen una unidad, digámoslo así, que nosotros podamos hablar, por ejemplo, el newton, el watt, el joule, ¿verdad? Que es como la combinación de varios. No, este simplemente queda así, como kilogramo metro por segundo. Ese simplemente queda así. Es como cuando hablamos del momento de torsión, ¿verdad? Que simplemente queda newton metro. Bueno, pues aquí también, nada más queda kilogramo metro por segundo. ¿Okay? Entonces ese sería el resultado. Esto de aquí, cualquier cosa, es un paréntesis cuadrado que quedó muy feo. Aquí, ¿verdad? Todo eso entonces está ahí en kilogramo metro. ¿Ok? Y entonces este de aquí, vean que viene acá, y este de acá nada más doble ordené para que quedara ahí más. Y primero y luego J. Y ese entonces sería nuestro delta P, pero eso también entonces será igual a nuestro I. Según lo que hemos visto, eso es exactamente igual al impulso que nosotros teníamos por el teorema. Okay, y ahora lo que nos dicen es el vector fuerza promedio que la bola ejerce sobre el bat. Bueno, saquemos primero, evidentemente, con el impulso, lo que sería qué es lo que se le da a la bola, y después, pues la fuerza, acción, reacción, o la reacción de esa fuerza será el resultado que nos piden. Entonces, bueno, pues nos dicen que el vector fuerza promedio, entonces analicemos lo que será la fuerza promedio, justamente para, como les digo, ¿verdad? Que sufre la bola, que es a la que le sacamos el cambio en su cantidad de movimiento lineal. Entonces ahí va a ser una sumatoria de fuerzas promedio, ¿sí? Perdón, por delta T, donde delta T es un valor que ya nos dan en el ejercicio. Nos dicen que es de 2 milisegundos. Vamos a habría que pasarlo a segundos, que sería entonces 2 por 10 a la menos 6, ¿verdad? No, perdón, mil, por 10 a la menos 3, no micro. Por 10 a la menos 3. Entonces eso es lo que tenemos que pasar a dividir. Entonces la sumatoria de fuerzas promedio, ¿okay? Para la bola, ¿verdad? Eso sí, eso va a ser I entre delta T. ¿Okay? Y entonces será esto de aquí entre, como les decía, cada uno de sus valores. Entonces va a ser 6,52 y 7,98 fotos, metros. Perdón, me faltan los kilogramos. Kilogramos, metros por segundo. Entre los 2 por 10 a la menos 3 segundos. Okay, vean que aquí estos segundos que están aquí abajo se van a multiplicar con estos y me va a quedar kilogramo metro por segundo al cuadrado. ¿Alguien me puede decir cuál era la unidad que era kilogramo metro por segundo al cuadrado? Newton. Exactamente, Newton. Y eso tiene todo el sentido del mundo, porque lo que estamos dando es una fuerza, ¿verdad? Entonces, claramente nos tiene que dar en Newton. Ajá, perfecto. Entonces, bueno, esto nos da aquí, en la parte I, nos da, dice aquí, de 3.260. 3.260i. Y después la parte de en J, 98, nos da de 3.990. Más 3.990 en J, todo esto aquí, Newton. ¿Ok? Entonces, eso es lo que tendríamos como resultado para la bola. Y ahora sí, para el bate, lo que tenemos por ahí es que la fuerza que siente el promedio, ¿okay? Será justamente el negativo de esto. Entonces va a ser menos 3.260 en I menos 3.990 en J. Newton. Entonces es lo que tendríamos ahí como el vector
fuerza promedio que la bola ejerce sobre el bate, ¿okay? O el bate, ¿sí? Durante la interacción. Entonces vean que tiene sentido, es negativo, ¿verdad? A la bola lo que le estamos haciendo es pasando la de izquierda a cero, ¿verdad? O sea, le estamos dando una cantidad de movimiento lineal o le estamos quitando ese negativo que tenía, o sea, lo estamos sumando, estamos dando un positivo, sea esto de acá. Y la estamos haciendo subir, ¿verdad? Entonces aquí también vean que le estamos dando una parte positiva. Entonces, si estamos haciendo eso es porque le estamos justamente aplicando una fuerza hacia la derecha y una fuerza hacia arriba, ¿verdad? Y entonces el bate, perdón, lo que sentirá será una fuerza hacia la izquierda y una fuerza hacia abajo, producto, ¿verdad? De la reacción, de la interacción entre las dos. Entonces, todo bien por ahí. ¿Ok? ¿Dudas que hayan ahí con respecto al ejercicio? Todo bien. Todo bien. Ok. Entonces, bueno, nada más como les digo, ¿verdad? Obviamente hice un poquillo de trampa porque me fui a la versión en inglés, pero era para que el ejercicio estuviera completo, ¿verdad? Y se hiciera bien. Si no, entonces hubiera sido algo demasiado ambiguo, ¿verdad? Tal vez pudo haber tomado un sistema más simplificado, pero entonces no hubiera tenido demasiada gracia. Así es como si tiene un poquito más de nivel el ejercicio y pues vale la pena. Pero bueno, entonces ahora voy a la diapositiva 12 en la que está el ejercicio 10 que dice la magnitud de la fuerza neta que se ejerce en la dirección X en una partícula de 2,50 kilogramos, vean que nos dan la masa, varía en el tiempo como se muestra en la figura. Entonces vean que nos están dando una gráfica de fuerza versus tiempo. Y la fuerza está cambiando, no es una línea recta, entonces es una fuerza variable. Entonces vean que técnicamente se tendría que trabajar una integral, pero dice encuentre el impulso de la fuerza en el intervalo de tiempo entre 0 y 5 segundos. O sea, justamente esa integral, ¿verdad? La del impulso. Pero bueno, sabemos que la integral es un área bajo la curva. Entonces ahí no nos están dando una función de tiempo, sino que nos dan simplemente una curva, ¿verdad? En la gráfica. Bueno, saquémosle justamente el área de esa curva, es básicamente lo que tenemos que hacer por ahí. ¿Ok? Entonces vean que nos dicen que el impulso entre 0 y 5, entonces sería toda la línea, ¿verdad? Básicamente todo lo que está en la gráfica. Entonces, ¿qué queda debajo de la curva en esa gráfica? Bueno, pues ahí abogaré, ¿verdad? Que recuerdan cómo sacar las áreas de cada uno de de cada una de estas figuras, porque lo que puedo hacer es que de 0 a 2, si yo paso una línea vertical en 2, vean que se genera un triángulo. Luego, de 2 a 3, paso la línea vertical, ¿verdad? La que tenía en 2 y luego otra en 3, y entonces vean que se genera un rectángulo. Y después de 3 a 5, bueno, pues queda otro triángulo, ¿verdad? Y vean que el triángulo de 0 a 2 y el de 3 a 5 básicamente es el mismo, solo que pues, le dimos vuelta. Entonces vean que nada más sacarle el área a un triángulo, multiplicar eso por 2, porque hay dos triángulos, y sacar el área a un rectángulo. Entonces, bueno, pues espero, ¿verdad? En serio, espero que recuerden cómo son todas las áreas, ¿verdad? Es parte de la geometría de cole. Y entonces, básicamente lo que decimos ahí para el triángulo es que es base por altura entre 2 y para el rectángulo es simplemente base por altura. Entonces, para el triángulo, vean que la base sería de 2 segundos, ¿verdad? Tienen 2, ¿verdad? De 0 a 2 y lo mismo de 3 a 5, lo que pasan son 2 segundos. Entonces, tiene como base 2. Y altura, entonces, tendría de 0 a 4, ¿no ven? Recuerden que es la altura máxima, ¿verdad? 0 a 4. ¿Okay? Entonces, eso entre 2. Entonces, sería 2 por 4 entre 2, que al final sigue siendo 4. ¿Okay? O bueno, termina siendo 4. ¿Okay? Entonces, cada uno de esos triángulos tiene un área de 4. ¿Okay? ¿4 qué? Bueno, pues es un impulso al final. Vean que sería Newton por segundo, o dicho de otra forma, kilogramo por metro entre segundo. ¿Ok? Entonces, esos serán los impulsos de cada uno de esos triángulos, 4 y 4. Entonces, llevamos 8. Y después el rectángulo, vean que es de 2 a 3. Entonces, su base es de 1 y su altura es de 4. Entonces, base por altura es 1 por 4, que otra vez entonces va a ser 4. Entonces, vean que es 4 más 4 más 4, o sea, 12. ¿Ok? Y eso todo lo hice, ¿verdad? En la parte ahí, geométrica. Vean que nada más es un análisis ahí de lo que serían las áreas. Entonces, sí, como les digo, ¿verdad? Pues espero que recuerden eso, vean que es bastante sencillo, ¿verdad? También pudieron haberlo hecho con el trapecio, ¿verdad? Entonces, si no me quedo fuera base, uy, ya ahora sí se me olvidó, era creo que era la mayor menos la menor, y después había que dividirlo, pero no recuerdo si era entre dos. Pues por ahí andaba.
Pero bueno, obviamente es más fácil llegar y sacar ahí lo que serían los triángulos y los cuadrados, simplemente ahí pues partirlos. Entonces obviamente se llega ahí al resultado. ¿Okay? Para ver cómo era eso. A ver si no estoy bateando, era 5 menos 1 serían 4 por la base, perdón, por la altura, sería 16. No, pero lo que yo necesito es 12. Ya no recuerdo cómo era el trapezoide, tendría que buscarlo. Pero bueno, no me va a complicar la existencia con eso. Ujú. Lo que voy a decir es, que ya saqué, ¿verdad? Lo que serían las tres áreas. Entonces yo digo que el área del triángulo sería entonces dijimos que eran 4, ¿verdad? Kilogramo metro entre segundo. Por ser base por área entre 2, ¿verdad? Que base por área era 2 por 4 y después entre 2, entonces al final queda 4. Y después el área del rectángulo, ¿verdad? Simplemente será base por altura, que entonces están bien dado. Como son dos triángulos, entonces al final el área total va a ser de 12 kilogramos metros por segundo. Y ese entonces será el área de la gráfica y entonces eso es el impulso. ¿Okay? Bueno, pues ¿cómo es el impulso? Ya dado como un valor, ¿verdad? Justamente va a ser eso en magnitud y después la dirección, que bueno, vean que dice que la magnitud de la fuerza neta que se ejerce en la dirección X, pues se está dirigiendo en la dirección X, entonces será en Y. ¿Okay? Entonces aquí ya el impulso estará dado como esa magnitud, ¿okay? En la dirección Y. ¿Okay? Ya como visto como una cantidad, recuerden que es un vector, entonces tengo que ponerle ahí la dirección. Entonces ya tenemos el impulso. Luego la parte B dice la velocidad final que logra la partícula si originalmente está en reposo. O sea, si decimos que al inicio está en reposo, ¿cuál es su velocidad final? Bueno, recordamos lo que sería el teorema. Sí, el teorema, impulso, cantidad de movimiento lineal, la cantidad de movimiento lineal, recuerden que es el delta, entonces va a ser final menos inicial, y ya de un solo lo estoy pasando, que sea masa por velocidad, y me está diciendo que la velocidad inicial es 0 porque empieza en reposo, entonces esto de aquí va a ser 0. Entonces de ahí yo lo que puedo decir es que esto de aquí, el I, es igual a mv. Dicho de otra forma, la velocidad final será el impulso entre la masa. O sea, esto de aquí entre justamente esa masa. Entonces va a ser 12 entre 2.5 kilogramos. Entonces eso da de 4,8. ¿4,8 qué? Bueno, vean que estoy quitando la parte de kilogramos, que da metro por segundo, que tiene todo el sentido porque estoy sacando una velocidad. 4,8 metros por segundo. Y no puedo olvidar la parte de la dirección que todavía me quedaría ahí, ¿verdad? Al dividir entre un escalar, pues obviamente no desaparece la dirección. Ok, entonces ya tenemos esa velocidad. Ahora dice, la velocidad final, si su velocidad original es de menos 2 metros por segundo en I, o sea, ahora en un caso donde la velocidad inicial no desaparezca. Entonces otra vez, ¿verdad? Lo que tendríamos sería I, que es igual a delta P, que es lo que nos aquí arriba, pero ahora vamos a poner esto, M, VF, M, VI, pero ahora VI no es 0, entonces voy a pasarlo al otro lado a sumar, entonces esto será I más mv inicial es igual a mv final. Dicho de otra forma, v final será I más mv inicial entre la masa. ¿Okay? Entonces, eso será, en este caso, vamos a ver, será, ay, perdón, es ahí no le puse la flecha, aquí, el vector. Entonces serán los 12 kilogramos por metro segundo en I, más la masa, que dijimos que era de 2.5 por la velocidad inicial, que es de menos 2, me parece, ¿verdad? Que decía ahí, menos 2, ajá. Se lo poner ahí el menos 2,
Y todo eso entre 2.5. Entonces eso me da 2,8 metros por segundo. Tiene sentido, tiene todo el sentido del mundo. Vean que antes, si estaba en reposo, le está dando 4,8. Pero si estaba en -2, entonces ahora le está dando solo 2,8. O sea, 2 de esos metros por segundo, ¿verdad? O 2, esa parte de la velocidad inicial, lo que está haciendo es que, o parte del impulso se va en cambiarle la dirección, ¿verdad? En eliminar esos -2 y hacerlo a 0 para luego el resto, ya que lo tira hacia la derecha. Entonces vean que ahí el -2, ¿verdad? Vean que se puede notar aquí en la diferencia de partir de reposo o ir a -2, justamente. ¿Okay? Entonces ahí tiene sentido. Y después, por último, dice la fuerza promedio ejercida en la particular durante ese intervalo. Entonces, ¿cómo podemos sacar la fuerza promedio? Bueno, recordamos que el impulso que nosotros obtuvimos lo podemos relacionar con la fuerza promedio debido a esta ecuación que tenemos aquí. Esa de ahí, ¿ok? Entonces, eso significaría que la fuerza promedio, perdón, toda la flecha, la fuerza promedio será el impulso entre el intervalo de tiempo, que justamente es de 5 segundos. Entonces va a ser 2 entre 5. Y bueno, ¿cuánto es 2 entre 5? ¿Cuánto es 2 entre 5? Bueno, ahora que lo pienso, no tiene por qué tener una calculadora a mano. Cuando estamos en clases en presencial, generalmente se tiene una cálculo por ahí, ¿verdad? Pero y ahora que están en virtual, ahí estoy poniendo 10 Newton. Ahora que están en virtual, no es como que la tengan siempre a mano. Entonces, bueno, 2 entre 5, 2,4 Newton, y después aquí entonces en I, ¿verdad? Tienen que mantenerse ahí la dirección. ¿Ok? Entonces, eso es lo que se tendría ahí para eh, para ese caso. Nada más tener cuidado acá, ¿verdad? Vean que aquí hay una suma. Eso es una suma. Pero la velocidad inicial aquí es algo negativo, ¿verdad? Esto era -2 en I. Entonces trae un menos ahí, un negativo. Entonces tengan cuidado con esta parte vectorial. Recuerden que dentro del vector pueden tener ahí cosillas interesantes. Entonces siempre hay que tener el cuidado. Y siempre separar, ¿verdad? I de J. En este caso todo está en I, pero recuerden que en el anterior estuvimos hablando I de J y no es como que podamos sumar los números que están en I con los de J, ¿verdad? Siempre tienen que manejar por aparte cada uno. Ok, ¿alguna duda que haya hasta el momento? Todo bien. Entonces ahora lo que tocaría es ver la parte de colisiones. ¿Sí? La parte de colisiones, sí. Entonces, ok, como estaba mencionando antes cuando estaba viendo la teoría, pues las fuerzas entre dos partículas o la interacción, ¿verdad? Que se para entre dos partículas puede ser sumamente complicada. De hecho, generalmente lo es. Cuando tenemos la interacción, básicamente, en general, ¿verdad? Si ya nos consideramos algo ya más cercano al mundo real, pues las interacciones de contacto que tienen los objetos se vuelven sumamente complicados de entender. De hecho, pues cuando ustedes llegan y aplican alguna fuerza sobre un objeto, pues la interacción no es tan sencilla como la pintábamos en lo que era el tema de segunda ley, como decir, bueno, nada más le aplico una fuerza, sino que generalmente sí hay, ¿verdad? Una variación, digámoslo así, en cómo se da la fuerza en el tiempo. Por ejemplo, ustedes llegan a empujar algo, entonces primero lo tocan, qué sé yo, con una parte que sea cercana a la palma de la mano, y luego lo tocan con los dedos, etcétera, ¿verdad? O qué sé yo, pueden ser primero los dedos, luego las palmas, entonces eso puede hacer que la fuerza sea completamente complicada, ¿verdad? O que sea variable. Y eso nada más simplemente con un simple, ¿verdad? Empuje, ¿verdad? Estamos hablando ahí de una interacción muy, muy sencilla. Bueno, ahora imaginémonos lo que sería el golpe, por ejemplo, entre ese bate y lo que sería la bola de béisbol, lo que vimos en
el ejemplo pasado. Bueno, pues ahí de nuevo, la interacción que hay entre ellas es sumamente complicada porque sabemos que pues el bate, ¿verdad? Golpea y de una cierta forma la bola se deforma, ¿ok? Momentáneamente se deforma, ¿ok? Un poco, y después ya pues sale volando, ¿verdad? A una cierta dirección, pero por un momento pues como que se tiene esa deformación, ¿verdad? En el movimiento. Y así con muchas otras cosas. Si se imagina, por ejemplo, el golpe entre dos cablos, pues obviamente lo que ustedes van a tener ahí es la deformación del aluminio o de cualquier tipo de material que sea el cable. Este, eh, entonces también ahí tenemos una cierta deformación. Las interacciones se vuelven sumamente complicadas, ¿sí? O sea, si nos ponemos a ver ya lo que sería el análisis de fuerzas, pues realmente es algo que no es tan fácil de digerir. De hecho, la mayoría de las fuerzas que se analizan en física, ya pues vistos de una forma un poco más detallada, generalmente están dadas justamente por alguna ley, o tiene que ser unas fuerzas básicas del universo, porque esas sí las tenemos un poco más definidas, y de hecho, bueno, pues siguen teniendo sus pequeños detalles ahí, ¿verdad? Pero igual están mucho mejor definidas que las otras. Este, el punto está en que, pues, muchas de las interacciones simplemente son muy complicadas de entender, y lo mejor es simplemente irnos por la parte de esta cantidad de movimiento lineal. Entonces, parte de ello son las colisiones, justamente esto de lo que estamos hablando. Entonces, ¿qué son las colisiones? Que vamos a decir, bueno, las colisiones no son solo choques, sino que es simplemente la interacción que vayan a tener dos partículas en un sistema aislado. Entonces, si las dos partículas forman un sistema aislado y la cantidad de movimientos eh, del sistema, bueno, se tendría que conservar, ¿verdad? Si ellas están en un sistema aislado, entonces esperamos que se conserve. Entonces, si se van a la diapositiva 3, se pueden ver dos casos, ¿verdad? Ahí bastante sencillos, por decirlo así, bastante simplificados. El primero son básicamente dos esferas que están ahí chocando simplemente. Entonces, técnicamente hay en contacto visto desde la parte macro, o sea, desde afuera, simplemente vemos ahí como los dos pues chocan. Y abajo lo que tenemos es el caso un poco más ya atómico, ¿verdad? Que sería entonces la interacción que hay entre dos partículas, que básicamente es un protón y un núcleo de helio, ¿verdad? Que el núcleo de helio lo que al final se trabaja son dos protones que están unidos a dos neutrones. Entonces ahí están, pues, ¿cómo decirlo? Pues simplemente es una partícula ahí cargada. Entonces, bueno, ustedes ya más adelante verán que las fuerzas que se están generando ahí entre esas dos partículas es una fuerza eléctrica, que es el hecho de que las dos estén cargadas ahí eléctricamente. Entonces, lo que hace que se separen. Y entonces ahí esas fuerzas son un poco más fáciles de entender, pero bueno, al final de cuentas nos quedamos nosotros aquí con la parte de que es una fuerza simplemente que está interactuando o están interactuando entre ellas por medio de esas fuerzas. Es un par acción-reacción. Y si yo tomo el sistema como aislado, entonces serán las únicas fuerzas que tendremos. Y entonces esas dos, si se mantienen como fuerzas internas al sistema, dicen que se debería conservar la cantidad de movimiento lineal en el sistema, ¿verdad? Si no hay fuerzas externas, entonces la cantidad de movimiento lineal se conserva. ¿Okay? Entonces, básicamente, en esas colisiones atómicas, ¿okay? En donde solo aplica ese tipo de fuerzas, entonces ahí es donde nosotros podemos ver uno de los tipos de colisiones que nosotros vamos a analizar. O sea, ahí es donde técnicamente solo ahí se podrían ver. Sin embargo, nosotros vamos a simplificar nuestros sistemas, pues para que ese tipo de colisiones también se puedan dar en otros eventos o en otros casos. Pero bueno, entonces para eso justamente entonces voy a la diapositiva 14. Entonces ahí se hablan de los tipos de colisiones que vamos a estar analizando. Entonces, por ahora, o sea, en estas siguientes diapositivas vamos a ver dos. Luego la última, ¿verdad? La que está ahí fuera o sea, que está ahí no está en punto, ¿verdad? Pero también es una posibilidad. Esta la vamos a ver cuando ya haya terminado de hablar de estas diapositivas. No es nada del otro mundo, no es nada complicado, pero tipo se deja para el final. Entonces, consideramos dos tipos de colisiones por ahora, que serán las colisiones perfectamente inelásticas y las colisiones elásticas, que bueno, técnicamente, como les dije antes, las atómicas son las que son elásticas reales, por decirlo así, o perfectas, como dice ahí, pero vamos a considerar todos nuestros casos de elásticas como elásticas perfectas, ¿sí? O sea, aunque no sean interacciones atómicas, si yo digo que es una colisión elástica, o si hay algo en el sistema que me dice que son elásticas, entonces las voy a considerar así y punto. Ok, no me voy a meter, digamos, con algunos detalles ahí que pueden haber adicionales. ¿Qué son esos detalles? Bueno, pues
Las colisiones elásticas, el problema que tienen en la parte macroscópica es que generan algún tipo de sonido y disipación de energía, ¿ok? O por energía interna, o sea, hay calor. Entonces, esas dos cosas vamos a considerar que son ínfimas, que son despreciables y simplemente vamos a decir que son elásticas y ya. ¿Ok? Que todas son básicamente elásticas perfectas, por decirlo así. Pero el término elástica perfecta no va a sonar en esta parte, o sea, nunca van a ver que va a decir algo como elástica perfecta, sino simplemente van a decir elásticas y punto. ¿Ok? Elásticas y ya. Con eso se intuye, ¿verdad? Que son elásticas reales. ¿Ok? O elásticas, como le estoy diciendo, como perfectas. ¿Sí? Y después las inelásticas, esas sí se separan en dos, ¿ok? Que serían las perfectamente inelásticas y las que son simplemente perfectamente inelásticas y las que son inelásticas nada más. ¿Ok? Bueno, ¿cuál es la diferencia entre las dos? Bueno, pues primero analicemos lo que será la diferencia entre elástico e inelástico. Bueno, pues como habíamos dicho antes, cuando estamos viendo la parte de energía, si estamos viendo resortes, bueno, algo elástico va a ser algo que yo puedo llegar y modificar su forma, ¿okay? Yo le aplico una fuerza y esta modifica su forma, o sea, se deforma, pero cuando yo dejo de aplicarle esa fuerza, el sistema o el objeto vuelve a su configuración o a su forma inicial. Entonces, es por ejemplo, si yo llego y tuviera, bueno, es que aquí yo no, no manejo ese tipo de cosas en cuarto, pero si tuviera, por ejemplo, una bola de fútbol o una bola de básquetbol, algo por el estilo, cuando yo la golpeo contra algún tipo de superficie, yo sé que se aplana digamos, en la parte, ¿verdad?, de la bola que choca contra la superficie, se aplana un momento. Pero después, cuando ella rebota, ¿ok? Cuando ella vuelve, ¿verdad? Y deja de tener la interacción con la superficie, entonces vuelve a tener esa forma esférica, ¿ok? Entonces, eso es un choque elástico porque los objetos que están interactuando no terminan deformados para siempre. O sea, cuando ya ellos dejan de interactuar, se separan entre sí, vuelven a tener la forma inicial. Entonces, ¿qué se necesita importante para una colisión elástica? Justamente esto, que los objetos se separen para que vuelvan a tener su forma inicial. ¿Ok? Y entonces quedan justamente como estaban. Entonces, ¿qué pasa en las inelásticas o las que llaman también plásticas? Eso también es otro término que se utiliza en otros libros. Las inelásticas son aquellas donde los objetos, cuando sufren esta interacción, se deforman y se deforman permanentemente. ¿Ok? O sea, incluso después de tener esta interacción, siguen, ¿verdad?, deformados. Entonces, las inelásticas normales, o sea, sin la parte de perfectas, simplemente tienen una deformación y esa deformación absorbe energía del sistema. ¿Ok? Entonces, hay una deformación y esa deformación entonces absorbe energía. Se pierde energía debido a la deformación. ¿Ok? Y las perfectamente inelásticas, que son las que vamos a estar viendo al inicio, ¿verdad? Esas de ahí lo que tienen es que los dos objetos quedan juntos después del choque o después de la colisión. ¿Ok? Entonces, bueno, y técnicamente colisión es un caso más general de choque, ¿verdad? O sea, la colisión abarca tanto choques como cosas, por ejemplo, como los átomos, que técnicamente no se tocan, ¿verdad? Choque es cuando hay contacto y pues colisión es cuando hay interacción, básicamente, sea de contacto o no. Pero bueno, entonces, bueno, lo que está diciendo es que las inelásticas, entonces, cuando los dos objetos quedan pegados, básicamente. Entonces, imagínense, por ejemplo, cuando, qué sé yo, una persona taclea a otra, entonces quedan ahí, ¿verdad? Los dos juntos, eso se puede considerar una conexión inelástica. Claramente, después de se pueden separar, pero eso ya no nos interesa, ya eso es fuera de modelo. Cuando dos objetos chocan, ¿verdad? Y qué sé yo, es muy común, ¿verdad? Escuchar de problemas o de casos de balística que se hacían antes, donde se dispara una bala para que quede prensado en un bloque, ¿okay? Un bloque de madera o un bloque de algo que la sostenga, pues la bala pegada en el bloque, eso es un choque inelástico. Dos carros que chocan y los dos quedan juntos, quedan pegados, es un choque perfectamente inelástico, perdón. Todos esos son casos de perfectamente inelásticos, cuando los dos objetos quedan pegados. ¿Qué significa que los dos queden pegados? Bueno, que si se terminan moviendo en alguna dirección, los dos se mueven a la misma velocidad en la misma dirección, ¿no? O bueno, a la misma velocidad, básicamente ya con el término de velocidad va con el vector, ¿verdad? Entonces tiene que tener misma magnitud y misma dirección. Entonces eso es lo que tienen las perfectamente inelásticas. Las colisiones inelásticas, sin la parte perfectamente, pues los dos objetos pueden terminar moviéndose en direcciones distintas, ¿sí?
pero sufrieron algún tipo de deformación o hubo algún tipo de pérdida de energía en mi sistema. ¿Okay? Y en específico, en la parte de colisiones, como vamos a considerar que el intervalo de tiempo es muy corto de un punto a otro, entonces vamos a considerar el cambio en energía, que la pérdida de la energía va a ser la energía cinética. Entonces hay una disipación, por decirlo así, una pérdida de energía cinética en el sistema en las colisiones inelásticas. Muy bien. Y bueno, en las perfectamente inelásticas también va a haber, ¿verdad? La energía cinética no se puede conservar ni en la inelástica ni en la perfectamente inelástica. Solo en las elásticas se conserva. Ok, entonces ahora vamos ahí a la diapositiva que sería la 15 y vamos viendo ya lo que sería el análisis de cada una de ellas. Entonces veamos primero la que estaba de inicio ahí en la diapositiva, que sería la perfectamente inelástica. Entonces, en una colisión perfectamente inelástica, de nuevo, todo lo que son colisiones tienen que conservar la cantidad de movimiento lineal. Eso sí va a pasar siempre, porque todo lo que va a haber aquí son energías internas, ya sea que queden juntas o que se disipe energía o que se separen, ¿verdad? Sean elásticas las colisiones, ¿verdad? Que se vuelvan a su forma original, no haya pérdida de energía. Todo eso siempre va a ser con conservación de la cantidad de movimiento lineal, ¿okay? Para esta parte. Entonces, la colisión perfectamente inelástica lo que nos dice es que las masas tienen que quedar juntas. Entonces, vean que al yo hacer la expresión de la cantidad, perdón, la conservación de la cantidad de movimiento lineal, al inicio yo las veo separadas, ¿okay? Pero al final, que es lo que queda a la derecha, vean que tengo una misma velocidad. Entonces, básicamente lo que tendría ahí yo en esa ecuación, vamos a hacerle un toquecillo aquí en la pizarra. Básicamente lo que yo tendría ahí en la ecuación es recordemos que la conservación de la cantidad de movimiento lineal, como dice, es delta P es igual a 0. Delta P total, ¿verdad? En este caso que hay dos cosas interactuando. Delta P total es igual a 0, que es lo mismo entonces a llegar y decir P final total menos P final inicial, pero no lo voy a dejar así, nada más voy a poner P final de 1, perdón, estaba poniendo primero los números, ¿verdad? Primero los números y después la letra. P1 final, P2 final, menos P1 inicial, menos P2 final, es igual a 0. Y ya pasando esto al otro lado a sumar, ¿verdad? Perdón, este es inicial, siempre se me va, no sé por qué siempre. Entonces, ya teniendo estos dos sumando, entonces yo puedo llegar y poner inicial primero, ¿verdad? Entonces va a ser P1 inicial más P2 inicial es igual a P1 final más P2 final. ¿Okay? Así. Y ahora yo llego y digo, bueno, pues cada uno de ellos es masa por velocidad, entonces masa velocidad 1 inicial, perdón, aquí masa 1, masa 2, velocidad 2 inicial, es igual a masa 1, velocidad 1 final, más masa 2, velocidad 2 final. Pero la velocidad 1 final y la velocidad final 2 final son la misma porque quedan pegados al sistema. Entonces, esto de aquí yo puedo llegar y quitarlo. Yo ya no tengo que decir que es 1, 2, porque siempre va a ser la misma. Las dos son iguales. Entonces, puedo quitar ese subíndice y puedo sacarlo a factor común. Entonces, vean que ahí es donde queda la ecuación que tenemos por ahí. Masa 1, velocidad 1 inicial, más masa 2, velocidad 2 inicial, es igual a la suma de las masas que se está sacando el factor común y la velocidad final del sistema, ¿okay? De los dos pegados. ¿Okay? Entonces vean que esa ecuación solo se puede cumplir para este caso porque, como les digo, la velocidad final de los dos va a ser la misma, van a ir juntos los dos moviéndose en el espacio por estar pegados. ¿Okay? Entonces esa ecuación ahí solo se cumple para estas colisiones, las perfectamente inelásticas. Y bueno, pues la ecuación que está ahí abajo de la que está marcada, o sea, la última línea que está ahí en la diapositiva 15, es simplemente despejando la velocidad final. No está marcada en verde porque no es la ecuación general. Técnicamente esta es la ecuación que se cumpliría, ¿verdad? Esta que está aquí en la pizarra. Esa solo para el caso donde pues la incógnita es la velocidad final en mi ejercicio, entonces yo ya puedo llegar y decir, bueno, pues si despejo, vean que nada más pasar a dividir en 1 más n2.
Entonces no se aplican todos los ejercicios porque a veces sí, pues, la velocidad final no es la incógnita, ¿verdad? O puede ser cualquier otra, qué sé yo, alguna de las velocidades iniciales o alguna de las masas o qué sé yo. Pues puede ser cualquiera de las variables ahí la incógnita, pero la ecuación que nos importa entonces la general, ¿verdad? La que sí se puede utilizar en las colisiones perfectamente inelásticas será la que está ahí marcada en verde, ¿sí? En el cuadro verde. Entonces, de nuevo, las dos quedan pegadas, ¿verdad? Las inelásticas. ¿Ok? Y algo muy interesante, de hecho, es que en algunos ejercicios lo que nos dicen no es una colisión, sino más bien una explosión o separación. Entonces, si ustedes lo piensan, ¿verdad? Imagínense, ¿verdad? Un video que yo grabo de dos objetos donde chocan, quedan pegados y se van, ¿verdad? Moviendo en el espacio juntos. Bueno, si yo le doy vuelta, digamos, si yo pongo el video, ¿verdad? En reversa, entonces lo que yo voy a ver son dos objetos juntos que luego se separan, ¿verdad? Y van por separado en el espacio. Entonces, es como darle vuelta al video, ¿verdad? O ponerlo en reversa. Bueno, entonces la ecuación entonces es como darle la vuelta en reversa. Entonces, para casos no de colisión, sino de explosión o separación, que pues casi que es lo mismo, ¿verdad? Al final una explosión es que se separa, pero de una forma un poco más violenta, pero al final es algo separándose. Se puede ver ese caso, ¿verdad? Donde explota el objeto, pasa a ser uno a muchos pedazos o simplemente se separa, ¿verdad? Un pedazo de otros. Se puede ver como en la punta de todos los objetos moviéndose a una velocidad inicial. Entonces esto será n1 más n2, velocidad inicial, es igual a la cantidad de objetos, ¿verdad? O los objetos ya separados, cada uno con su velocidad propia. Más a 2, velocidad 2 final. Y bueno, si esto fueran 3, 4 objetos, entonces aquí van las 3 masas, y aquí las 3 velocidades, o aquí las 4 masas y las 4 velocidades, etcétera, etcétera, como quiera hacerlo. Pero al final, la parte de separación, ve que es nada más darle vuelta a lo que es final, ponerlo inicial, y lo que es inicial, ponerlo final. Entonces es básicamente lo mismo. ¿Ok? Entonces, y ustedes lo pueden ver, ¿verdad? Si un objeto explota, ¿verdad? Si ustedes se ponen a ver ese video en reversa, entonces como que el objeto llegue y todos se junten, ¿verdad? Y vuelvan a un mismo punto, ¿verdad? Entonces puede que en algunos casos la velocidad inicial sea cero, o puede que no, ¿verdad? Una granada, cuando uno tira una granada, pues la granada va con una cierta velocidad. Entonces, si explota a medio camino, ¿verdad? Y pues lleva una velocidad inicial. Pero bueno, entonces básicamente por ahí va la parte esa ahí de separación que también se puede dar en algunos ejercicios. En algunos ejercicios lo he visto que se coloca. O de hecho, en el libro, ¿verdad? Hay algunos casos de separación. No sé si de explosión, pero sí por lo menos sé que hay de separación. Vamos a ver. Un de tiempo. Ok, ya va terminando, sí. Lo que sería este bloque. Entonces, eso en este caso perfectamente inelástica. Vea que no hablamos nada de energía, sabemos que se disipa la energía, pero no podemos hablar de ella en la perfectamente inelástica, porque solo sabemos que no se conserva. O sea, hay una pérdida, no sabemos cómo. Bueno, habría que sacarlo, ¿verdad? Manualmente, pero no nos sirve de mucho. O sea, bueno, incluso de hecho hay algunos ejercicios, ¿verdad? Que lo que le dicen es cuál es el cambio de energía cinética. Bueno, pues para el cambio de energía cinética a cada uno de los objetos de esto le saco su energía cinética, ¿verdad? Que será un medio de la masa, que es una pieza al cuadrado, un medio de la masa, una pieza para, y así con todos. Y bueno, pues hago final menos inicial y ahí me doy cuenta si hay cuánto es, perdón, el cambio en la energía cinética. Se puede sacar, pero en el caso, digamos, de ya ser ¿cómo decirlo? En caso de ser información útil para resolver el ejercicio, no lo va a hacer. Simplemente es un dato adicional que se puede sacar por ahí. ¿Okay? Entonces ahora, después del receso, veremos lo que ya son las partes de las colisiones elásticas y terminando con las colisiones elásticas, veremos las inelásticas, ¿verdad? Las que les decía, que esa, pues, se ven en 2 toques, ¿verdad? En 2 minutos ya, pues, salgo de eso. Entonces, pues sí. Entonces quedamos para regresar ahora a las 9.